Bienvenidos a Observatorio, a esta edición en la que hablaremos de un tema del que usted seguramente ha escuchado en estos días, pero del que probablemente, al igual que yo, no tiene mucha claridad de ideas. El tema de los Panama Papers, el tema de los paraísos fiscales, el tema de la obligación y la evasión del pago de los impuestos. Y quizá, Margarita, lo primero que te preguntaría es cómo funciona, digamos, en términos básicos, la relación entre el Estado y los contribuyentes, es decir, cómo debe ser en un estado de cosas normal la relación entre Estado y pagador de impuestos. Bien, en relación a la vinculación que se establece es en el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta estamos obligados a pagarlos todos aquellos que percibamos ingresos, no importa que seamos extranjeros, nacionales, que tengamos residencia, establecimiento permanente. Esto es, todos aquellos que obtengamos ingresos en el país, en este caso en México, debemos de pagar impuestos sobre la renta. En el caso de las personas morales, 30%. En el caso de las personas físicas, 35%. ¿Por qué esa alto. diferencia? ¿Por qué más las personas físicas que las morales? Porque resulta que hubo un estudio que realizó una escuela particular donde le hizo el señalamiento al Servicio de Administración Tributaria que el mayor número de evasores, los que no pagan impuestos, está precisamente en las profesiones de médico, contadores y abogados. Y entonces la medida del SAT fue, bueno, vamos a cobrarles una carga tributaria por todo este tiempo que han dejado de participar. Ah, incluso a los que sí pagamos impuestos. Ahí pagan justos por pecadores. Okay. Entonces, personas morales, 30% únicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no se pagan impuestos? Pues obviamente nos dañamos todos, porque no hay ingresos que pueda obtener el erario público para satisfacer las necesidades de la población, como son atención médica, educación, puentes, caminos, etcétera, etcétera. Entonces, es una práctica desleal que se tiene. Hay algunos países que no piden el pago de impuestos y otros países que sí lo pagan. Entonces, los inversionistas o las empresas o las personas físicas dicen, yo me voy a donde no me lo cobran. Que eso es de lo que les voy a preguntar en unos minutos. Solo quiero preguntarle a Francisco algo que tiene que ver con esto. Nos describe muy bien Margarita Palomino, cómo está la regla en México, el 30 y 35%. Y se dice, Francisco, que es muy bajo. Se dice que en otros países los contribuyentes aportan más de los recursos que perciben a través de los impuestos. ¿Cómo estamos más o menos? ¿Qué decir de esto? Depende el tipo de país, Pedro. Los países europeos con un sistema social importante, el ingreso de las personas físicas, de los trabajadores, es decir, las personas que tienen un salario, puede superar el 50%. La mitad de impuestos se pagan. Sí, y en algunos casos incluso se llega al 60% en aquellos estados socialmente fuertes, con un sistema de salud y un sistema educativo público robustos. El otro tipo de sectores, otro tipo de sector que debería pagar impuestos en una proporción conforme a su riqueza es el del gran capital. ¿Qué es esto del gran capital? El gran capital son aquellas personas que obtienen sus ingresos no del trabajo, sino de sus inversiones. O sea, ya tengo dinero y mi dinero me empieza a generar más y más y más dinero. Así es, y estas inversiones principalmente van al sistema bancario, al sistema financiero, y mediante esta globalización de los flujos de recursos en el mundo, pues para ellos es muy fácil trasladar estos recursos a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales podríamos definirlos como estados soberanos que imponen muy poca regulación o ninguna en materia fiscal a las inversiones que se hacen en esos lugares. Están las Islas Caimán, está Bermudas, están diferentes países. A ver, pero me interesa muchísimo detenerme en el punto para entender bien. El dinero lo haces en otro lugar, lo haces, por ejemplo, en México. Generas, digamos, tu riqueza te va a generar más riqueza ya de manera meramente especulativa, es decir, a través de inversiones. Ya no vas a trabajar para generar dinero, sino que tu dinero reproduce dinero. Y en el mundo de hoy, nos dice Francisco, es posible que encuentres algunos estados que te van a tratar bien desde el punto de vista de los impuestos, y entonces el dinero que generaste en México te lo llevas allá, Margarita. ¿Esa sería la lógica del paraíso fiscal? Y la pregunta, bueno, primero tendríamos que aclarar cuándo se considera que es un paraíso fiscal. De acuerdo a nuestra legislación, la ley del impuesto sobre la renta señala que cuando se paga menos del 75% de lo que se debería de pagar en México, que en términos reales sería, si tú eres persona física y pagas menos del 25% o quieres pagar menos del 25%, te lo llevas a un paraíso fiscal. Si eres persona moral, eso quiere decir que en el país donde tienes el dinero,
pagas menos del 22.5%. Como el problema es cómo me llevo mi dinero de México a otro país, porque todo el mundo dice, bueno, pues a nadie le gusta pagar impuestos, es mi obligación, soy consciente, es una obligación ética y lo pago. Pero algunos lo que deciden es invertir en la bolsa. Y entonces a través de la inversión de las acciones que cotizan en bolsa, pues automáticamente pueden variar en diferentes mercados y a ese mercado donde se lo llevan es justo a un país que se le denomina paraíso fiscal. ¿Cuántos paraísos fiscales de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta hay? 92. 92, o sea, nuestra propia legislación ha identificado 92 paraísos fiscales. Sí. Y nos dices que la manera en la cual suelen trasladar los recursos es a través de inversiones en bolsa. Así es. Ahí se llevan el dinero. ¿Esto es legal, Francisco, llevarse el dinero para no pagar impuestos en otro lugar? En algunos casos no lo es. No es posible generalizar en todos, pero en muchos casos no lo es. Y el flujo desregulado de los recursos permite que con mucha facilidad, es decir, mediante operaciones estrictamente electrónicas, las personas trasladen sus recursos a la bolsa, a bolsas en el extranjero o sencillamente a fondos de inversión que se encuentran en muy diversas partes del mundo. En términos éticos, el no pago de impuestos desde luego que empobrece a la sociedad y genera un régimen de desigualdad entre las personas, porque no es justo que un trabajador en los países escandinavos pague el 50% de impuestos o en México el 35%, mientras quienes detentan la gran riqueza de esos mismos países, hay que decir. Así es, de esos mismos países prácticamente no pagan impuestos por estas inversiones. Se estima que 91,000 personas, las más ricas del mundo, que representan el 0.001, dos ceros antes del 1, 0.001% de la población mundial. Así es, tienen su dinero principalmente en estos paraísos fiscales y concentran aproximadamente el 30% de la riqueza mundial. Esta es una desigualdad fenomenal. Nunca antes en la historia del capitalismo, señala Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, habíamos tenido un sistema tan regresivo en términos de impuestos para el gran capital, no para el trabajador, no para el ingreso del trabajador en los países desarrollados o incluso en desarrollo. O sea, la paradoja es que son los grandes capitales, es decir, los grandes y las grandes ricos, los que logran a través de estos mecanismos evadir la contribución de impuestos. En ningún lugar no contribuyen en su lugar de origen y tampoco van a contribuir en el paraíso fiscal, Margarita. En el paraíso fiscal puede ser que paguen muy poco o definitivamente que no paguen, y obviamente la opción que toman es irse a los lugares donde no se pagan impuestos. ¿Y qué gana el lugar, qué gana el paraíso fiscal? Genera infraestructura, genera contratación, fuentes de empleo, desarrollo, porque además el perfil de todos los paraísos fiscales son islas que tienen como una imagen de centro de vacaciones, en donde hay un gran lujo, hay una gran infraestructura creada precisamente por todos estos inversiones, es decir, por todas estas empresas que llegan a hacer paquetes de inversión, en donde yo te ofrezco, en lugar de pagarte impuestos, que voy a generar un desarrollo, te contrato mano de obra que califico además, y posteriormente pues elevo las condiciones de vida de esa pequeña isla, por ejemplo. ¿Y por qué suelen ser islas y lugares pequeños? Porque pues con esto que Margarita nos dice, pues el incentivo para convertir a tu estado en un paraíso fiscal pues es muy alto, es decir, volverte en lugar receptor de dinero multimillonario que te va a generar infraestructura, te va a generar bienestar, te va a generar una cierta riqueza y al mismo tiempo te va a garantizar que no se van a querer mover de ahí por las condiciones que les das desde el punto de vista tributario. Francisco. Algunos son estados nacionales soberanos muy pequeños, algunos otros son islas y evidentemente las islas son difíciles de localizar. Una de las razones de lavado de dinero de estas grandes riquezas es dificultar la ubicación de los recursos. Y además, si esta isla tiene poca población, es relativamente pequeña, como dice Margarita, la infraestructura que se desarrolla ahí se desarrollará a bajo costo. Tendrá una infraestructura suficiente, personal de servicios para el trabajo necesario, no se necesita mucho. Máxime en una época donde los servicios financieros han tenido una gran revolución, son esencialmente electrónicos. Entonces, ante una banca electrónica, donde los propios bancos también trasladan sus recursos. Y el dinero ya no es dinero, ya no hay lingotes, digamos así de claro. Así es, entonces los espacios territoriales tienden a ser relativamente pequeños.
no es necesario que sean grandes porque los recursos se mueven libremente a través de dispositivos electrónicos. Coloca Francisco ahí de lado, sin detenerse en él, un tema que me parece importante, porque hasta ahora hemos hablado de un cierto marco de legalidad y estamos hablando de recursos financieros que sabemos cómo se generan, justo o no que sea, esa es otra discusión, pero de dónde provienen, ya sea del trabajo, ya sea de la acumulación y ya sea de la gestión administrativa de estos recursos acumulados. Pero Francisco menciona lavado de dinero y lo que te preguntaría, Margarita, es, en estos paraísos fiscales suele moverse, además de dinero bien habido, también posiblemente dinero mal habido. Sí, porque una de las características fundamentales de los paraísos es la secrecía en cuanto al manejo de los bancos. Entonces yo deposito ahí el dinero, pero no se sabe de dónde proviene, porque además no me exigen que yo informe de dónde proviene. De hecho, nosotros tenemos la libertad de invertir nuestro dinero en donde a nosotros nos parezca. Aquí lo que no es correcto, ni éticamente ni financieramente, es que no se pregunte de dónde provienen esos recursos, porque dentro de esas inversiones legítimas, de que tengo una empresa, he ganado dinero o mis ahorros de una jubilación y yo los deposito en un paraíso fiscal, eso no es ilegítimo, eso es legal. El problema es que cuando yo obtengo beneficios, tengo que reportar a mi país que estoy obteniendo rendimientos y debo de pagar impuestos, porque también me beneficio de toda la infraestructura que se genera en el país. Lo correcto es que yo esté recibiendo todos esos beneficios y sin embargo no aporto nada al país. Y dentro de esos recursos puede filtrarse dinero de negro, dinero lavado, dinero que no es correcto. Sí, por supuesto, porque no hay transparencia y porque no hay un registro de dónde proviene. Y porque en principio al paraíso fiscal no le importa de dónde viene el dinero. Además. Última pregunta de este bloque, Francisco. ¿Qué tan segura es para una persona, yo sé que ninguno de los tres tenemos recursos en paraísos fiscales, pero qué tan seguro es para una persona que tiene dinero llevar su dinero a un paraíso fiscal? ¿Qué tanto se arriesga desde el punto de vista financiero? Creo que para los grandes capitales es relativamente seguro. Sí, digo, esto es producto de la observación. Los grandes capitalistas tienen sus recursos en los paraísos fiscales. Para las personas con menos ingresos hay más limitaciones legales e incluso tecnológicas. Una persona que quiere invertir sus escasos ahorros en otro país está sujeto a una serie de controles electrónicos y normativos que dificultan el traslado. Para las grandes riquezas es sencillamente más fácil y el problema es, como dice Margarita, se mezcla lo lícito con lo ilícito. Pues me parece importantísimo esto que nos han dicho, porque de nuevo yo con el dato con el que me quedo en este bloque es que para quienes más tienen es más fácil evadir y es más fácil llevarse los recursos a un destino distinto del de su país de origen y por lo mismo es más fácil seguir acumulando riqueza a costas y expensas de los demás. Pero vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio. Estamos hablando de este tema de los paraísos fiscales, pero me voy a centrar en el siguiente bloque en el escándalo o no escándalo de los llamados Panama Papers. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, hablando como usted ha visto de este tema que está hoy en todas las planas de los periódicos del mundo, no solamente de México, y que tiene que ver con los paraísos fiscales. Yo les decía al corte que hablaríamos de los Panama Papers, pero ahora también tenemos que hablar de los Paradise Papers, porque son los dos grandes, digamos, momentos en estos 2 años en los cuales se ha hecho pública una serie de información relacionada con estas grandes inversiones en paraísos fiscales. ¿De dónde viene esta información, Margarita? ¿Qué es esta información? Ok, son 2 momentos. Uno en donde un grupo de periodistas, que a la fecha suman más de 350 periodistas, se hicieron una red de información de saber cómo se estaba invirtiendo y por qué se estaba invirtiendo, únicamente con un espíritu de dar a conocer a la población qué cosa es lo que estaba sucediendo con algunas empresas o inversionistas que no estaban pagando impuestos. Y justo donde llevaban a cabo la sede de la empresa, donde llevaban a cabo la asesoría para este tipo de inversiones, estaban o están en Panamá. En Panamá. Y entonces por eso reciben el nombre de Panama Papers, porque además estamos hablando de más de 1 millón de documentos que se tienen, que se obtuvieron a través precisamente del hackeo de acceso a la información. Pero aquí el quid del asunto es cómo se logró vincular la actividad de la investigación periodística con saber qué tipo de operaciones se realizaban. Una persona que trabajaba en esta empresa de alto nivel reveló las formas en que se hacían la inversión.
y entonces dio el camino para que los periodistas empezaran a hacer toda esta red. Siguieron uniéndose y en el Panama Papers uno de los principales datos que surgió es que presidentes tenían inversiones donde no es malo que tengan su inversión. La pregunta es, ¿de dónde obtienen recursos para hacer ese tipo de inversiones? Bueno, y no solo es el presidente de un país, uno esperaría que contribuya con sus recursos a su país a través de algo tan elemental como el pago de impuestos. Pero antes de regresar al punto de quiénes estaban ahí involucrados, Francisco, me parece muy interesante esto que dice Margarita, que es alguien de dentro empieza a dar información y después a través de una serie de estrategias, dice Margarita, hackeos y otras medidas, se accede a la información. ¿Qué tan legítimo y desde un punto de vista ético, que es lo que tú has planteado sobre la mesa, es que una red de periodistas se allegue de información sobre algo que en principio debería de ser privado, que es el manejo de los recursos de determinadas personas? En términos de derecho a la información, me parece legítimo. De hecho, los periodistas no están señalando en sus comunicados que hay evasión de impuestos o que se traten todos los casos de hechos ilícitos. Sin embargo, uno lee las notas de este evento de Paradise Papers y siempre uno se hace preguntas sobre el origen, sobre el principio de esta información. Y ahí yo tendría algunas preguntas sobre la licitud en algunos casos. Las legislaciones normalmente protegen, casi todas protegen las conversaciones privadas, los registros públicos y los registros privados, y esto no me queda muy claro. Sin embargo, en términos de lo que conocemos, generalmente me parece que el derecho a la información es un bien ponderado que predomina sobre algunos aspectos. O sea, hay una tensión entre lo que sí se debería de poder conocer sin problemas y lo que debería de ser materia de una reserva. Así es, habría una ponderación de derechos. El derecho a la información del público, de las sociedades democráticas, y el derecho a la privacidad de ciertos registros. Lo que no es claro es el origen y la obtención de estos registros, pero bueno, tenemos algo de información que se debe manejar con muchísimo cuidado porque no se puede desacreditar a algunas personas que lo hacen lícitamente. Ok, Margarita, tú mencionabas el caso de presidentes, dijiste en el primer caso, en el de Panama Papers, si no me equivoco, pero ¿qué más sabemos? Es decir, al final, ¿qué es lo que arroja esta estrategia periodística, estos reportajes? ¿Qué podemos nosotros concluir a partir de lo que se ha venido publicando ya desde hace más de un año? Ok, bueno, se da un segundo momento de esta revelación de datos, que es lo que se le denomina precisamente Paradise Paper, que es las inversiones que se hacen en una empresa, pero ahora a través de Bermudas. La pregunta aquí es, ¿por qué se le llama paraíso? Pues porque es un lugar, un refugio donde hay poca información y el secreto bancario es fundamental. Nunca van a revelar datos. Nunca van a, o sea, esa es una de las cosas que te prometen. Te prometen que si tú llevas tu dinero ahí, nunca se va a saber. En Aruba, por ejemplo, te dicen con 500,000 pesos puede usted realizar su inversión y le damos una constancia, un certificado que en 50 años no se va a modificar la legislación. En relación a la pregunta de hace un momento, bueno, ¿y qué tanto riesgo hay? Bueno, eso es lo que me ofrecen en ese país, pero finalmente a nivel internacional México no podría, nuestro sistema financiero no podría protegernos. ¿Por qué? Porque está fuera de la legislación. No tenemos tratados internacionales con esos países. ¿Qué quiere decir? Que una transferencia que alguien hiciera desde México probablemente no se revelaría su destino en Aruba, porque Aruba diría, yo nunca diré que lo recibí, pero sí quedaría un rastro de que el dinero salió de México hacia Aruba y eso ya no sería reservado. Así es. Y la otra cuestión puede ser que se quede en Aruba o que se vaya a 3 países más con cambio de moneda. Entonces sí se puede llevar a cabo el registro, el rastreo, pero sería muy costoso. Entonces la pregunta es, ¿valdría la pena? Y aquí hay una cuestión que es muy importante en el sistema financiero. Las inversiones que se realizan en bolsa, precisamente lo que se les da es la certeza y la movilidad de que puedan hacerlo en cualquier momento. En el momento en que México, por ejemplo, dijera, o cualquier país, vamos a regularlo, en ese momento vuelan todos los capitales y nos afectarían económicamente nuestra estructura. Por eso es tan delicado el que en este momento podemos tener 1,000 millones y resulta que en 2, 3 minutos podemos tenerlos ya en otro país. Por lo que decía Francisco, de que todo se puede mover a través de cuentas bancarias sin ningún problema.
Esto surge en 1960-70, pero cobra auge con todo lo que es Internet en 1990 y hoy en fracciones de segundos podemos haber hecho 7 operaciones. Entonces el tema de la regulación en esta materia tiene que ser muy prudente porque lo que puedes generar son incentivos para que te abandonen los capitales más de lo que ya te han abandonado, digamos. Sí. Pero Francisco, nos dice Margarita, ok, podemos saber, a pesar del secreto que te prometen, información de lo que sucede en el mundo financiero. Eso es lo que han hecho estos periodistas. Ha tenido un impacto en la opinión pública. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se ha vuelto tan relevante que se sepa que existen estos movimientos? ¿Se debe a las personas involucradas? ¿Se debe a los montos involucrados? ¿A qué se debe que se haya vuelto nota a nivel internacional? Sí, la respuesta es multifactorial. Primero, Pedro evidencia que prácticamente todos los sectores de la economía están relacionados. Hay políticos, hay secretarios de Estado del presidente Bush, hay expresidentes, están los hombres más ricos de Latinoamérica, están las empresas de comunicación, está Twitter, está Facebook, están cantantes, están artistas, en fin, es decir, todos los sectores económicos, todos los sectores económicos privilegiados de grandes recursos están allí adentro. 2, evidencia la desigualdad en el trato fiscal. Es imposible que tengamos impuestos progresivos mientras un segmento de la población, un segmento muy pequeño que es el de las personas más ricas, trate de evadir impuestos mediante el traslado de sus recursos a los paraísos fiscales. Y 3, evidencia la gran desigualdad, ¿no? Es decir, un sistema de libre mercado de recursos impide que la riqueza se distribuya, porque al deteriorar la base contributiva de los estados, pues es imposible que se establezcan hospitales, centros educativos adecuados, etcétera. ¿Será posible contar con una regulación internacional que revirtiera estas tendencias, que generara incentivos distintos para que los recursos regresaran al lugar del que salieron? Es que eso es lo que me interesa mucho subrayar. Lo que ustedes nos han explicado es que el origen del dinero proviene de estados que no se ven beneficiados por la generación de esa riqueza y que por el contrario se ven lesionados por la falta de pago de impuestos de esos grandes capitales. Bueno, mi pregunta para cerrar este bloque, Margarita, Francisco, es: ¿hay en el horizonte, después de este escándalo, de todo lo que se ha dicho, incentivos, tendencias, incluso acuerdos, pláticas para regular de una manera distinta esta materia? Yo creo que sí, porque lo que es evidente es que han puesto a la luz, a la opinión pública, todo este tipo de operaciones que antes se hacía en la sombra. Entonces hay posibilidades, sí. Lamentablemente lo que no existe es voluntad política de todas aquellas potencias para decir, ahora sí lo vamos a regular, porque por un lado se señala que hay todo el interés de hacerlo, pero sin embargo las propias potencias tienen sus propios paraísos fiscales, donde hablamos de paraíso fiscal es una carga tributaria menor a la establecida en todo el contexto del territorio. Y me refiero específicamente a Estados Unidos. En el estado de Delaware la imposición que se tiene es la más baja y no hay una sola resolución en donde se le haya dado de manera negativa la respuesta a un contribuyente que hace ese tipo de inversión. O sea, nos estás diciendo que dentro de los mismos Estados Unidos hay un estado que es un paraíso fiscal. Así es. Así de ese tamaño. Y entonces que es legal y es legítimo que lo sea. Totalmente. Pues también es muy interesante porque de nuevo el incentivo para otros estados para caminar en la misma dirección pues parecería que son muy importantes. Y en el caso de México, pues bueno, ya se han generado diferentes disposiciones con el famoso decreto de repatriación de capitales. Que eso es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque, solo para cerrar Francisco, porque me parece muy interesante esto que nos dice Margarita. Dice, las grandes potencias no parecen estar interesadas en regular las cosas de una distinta manera. Yo te diría, ¿y cómo van a estarlo si son los mismos poderes económicos y los mismos actores políticos de las grandes potencias las que tienen sus dineros privados en los paraísos fiscales? Así es, en el caso de Paradise Papers hay 180 países involucrados, es un fenómeno global y es un tema político. Me parece que no existen en este momento las condiciones necesarias para una regulación financiera internacional en este momento. Esto transformaría significativamente la economía. Históricamente, un momento relevante, por ejemplo, cuando se dio la fiscalización progresiva de los ingresos, fue entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los estados requirieron de grandes recursos para reconstruir su infraestructura y modificaron, revolucionaron su sistema impositivo. Algo así
necesitaría, desde luego nunca esperemos que una guerra, sino por medios... Sí, pero una toma de conciencia una toma de algo conciencia serio y política, grave. porque se requeriría de una revolución en términos fiscales para modificar este sistema que impide la distribución del ingreso en los estados. Pero con un problema muy particular, y con esto cerraríamos, Margarita, que esto que nos dice Francisco, ya nos lo han dicho ustedes, pero lo quiero subrayar, no se puede operar al nivel de cada estado, sino que requeriría de una operación orquestada y negociada a nivel internacional. Claro, porque si no se daría una deslealtad. Yo en México implementamos regulación, el capital se va a otros países y en consecuencia nos quedamos sin inversión. O al revés. O al revés. Pero esa deslealtad sí la cometen los paraísos fiscales, porque ellos sí se ven beneficiados de una regulación más laxa en términos de pago de impuestos y más opaca, si me permiten decirlo, o secreta en términos de cobertura del origen de los recursos. Pues muy interesante, pues vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio. Ya adelantaron México, ya apareció un par de veces por ahí, pero les quiero preguntar sobre México, sobre por qué sería importante eso que mencionaste, Francisco, y que me gustaría que nos aclararas que es una política fiscal progresiva, dijiste, y sobre este decreto para la repatriación de capitales, ¿qué es y por qué deberíamos de preocuparnos en nuestro país, a la luz también de alguna información que pudo haberse hecho pública en estos dos grandes investigaciones periodísticas que sin duda han puesto a temblar a más de uno en todo el mundo? Regresamos aquí a TV UNAM, a Observatorio. Quédese con nosotros. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Hemos hablado de qué son los paraísos fiscales, de cómo funcionan, de por qué existen, y también hemos hablado de estos dos escándalos, no sé si llamarlos así, o estos dos, digamos, ejercicios periodísticos de carácter mundial, en el cual se ha evidenciado no solamente cómo operan, sino quiénes son los beneficiarios de la existencia de estos paraísos fiscales. Y les decía que me gustaría que pensáramos un poco en México, porque esto no dejó indiferente a nuestro país ni a otros países de América Latina. Y tú hablabas, Francisco, de que una de las consecuencias nocivas de la existencia de estos fenómenos es que los países no pueden tener políticas fiscales progresivas. Y yo te quería preguntar, ¿qué es eso? ¿Y por qué sería importante para México tenerlo? Con la existencia de paraísos fiscales, no solo en México, sino en el mundo, se incentiva un régimen fiscal que está dirigido básicamente a las personas que trabajan, es decir, al ingreso de las personas que trabajan o al consumo de las personas. Y esto tiende, pues, a empobrecer a ese segmento de la población. Mientras los paraísos fiscales permitan el traslado de los recursos a islas o a otros países, esta riqueza no se puede gravar. Se denomina la erosión de la base impositiva, y al no poder gravarse las principales riquezas del Estado mexicano, ¿sí? Pues esto impide que ellos paguen los impuestos adecuados y en México se establezcan los servicios y la infraestructura necesaria. Ciertamente los paraísos fiscales imponen a México y al resto del mundo la aplicación de políticas fiscales progresivas, porque lo que han creado es un sistema fiscal regresivo, es decir, un lugar para que las grandes riquezas, los grandes capitales se protejan a nivel global. Entonces, las limitaciones para el establecimiento de un sistema progresivo, es decir, que beneficie a los que menos tienen y que paguen los que más tienen, no es posible establecerse. Este es el sistema progresivo que no es permitido en un sistema global como el que tenemos. Es una excepción, es muy importante decir esto, Pedro, es una excepción en la historia del capitalismo mundial. Nunca antes, durante el siglo XIX ni en el siglo XX, tuvimos un sistema que permitiera no gravar las grandes riquezas. Pues me parece importantísimo, porque además al mismo tiempo tenemos problemas de desigualdades planetarias, de discriminación y exclusión económica, en fin, la dimensión del problema social parece ir en contrasentido de esta tendencia de protección de los grandes capitales, acumulación de los mismos y además, digamos, exención del pago de impuestos, que no es otra cosa más que la participación de parte de quienes tienen en la construcción de condiciones de vida integrales, en los que todos quepan.
pero nos decías que México ha tomado algunas decisiones, Margarita. Hablaste de un decreto. Cuéntanos qué es este decreto, en qué consiste. El presidente de la República, el titular del Ejecutivo, emite un decreto que se denomina repatriación de capitales, en donde lo que se hace es invitar a todos aquellos inversionistas que por alguna razón hubieran depositado sus recursos en un paraíso fiscal o en un lugar donde simple y sencillamente no se paga el impuesto que hemos comentado, por lo menos el 22.5 para el caso de las personas morales, pues que se lo traigan a México, que lo regresen, pero la pregunta es, cuando yo lo regrese a México me van a decir, págame el impuesto y vamos a tener que pagar multas. Y entonces el decreto dice, no, regresa tu dinero y solamente vas a pagar el 8%. Es decir, si nosotros lo ponemos el parangón con la Biblia, habríamos de cuenta que es el que regresa el hijo pródigo, te vamos a perdonar, regresa, danos el beneficio, pero regulariza tu situación. ¿Cuándo lo emitió, Margarita? Estamos hablando del 2016. Okay. Aquí el problema es, bueno, ¿y por qué a cierto grupo de personas se les da este beneficio si son los que tienen capacidad contributiva y por qué yo que tengo mi puesto en el mercado, yo sí tengo que pagar siempre mis impuestos? Ese es el desequilibrio que se da. Ahora, se pone a la luz pública, pero puede jurídicamente hacerse algo, no porque la procedencia de las pruebas son ilícitas, pero sí pone a evidencia, pone a la luz pública que no se está actuando de manera correcta y que se tiene doble moral. Y en el contexto de esta globalización, lo que buscan las empresas no solamente es generar riqueza, sino además tener una imagen filantrópica. Y de pronto esa imagen se desquebraja porque dice, no es como me lo platicabas, claro. Tú me cuentas que eres un empresario bueno y en realidad lo que dejas en tu país son migajas comparado con lo que te llevas de tu país. Así es. A mí me preocupa mucho esta parte del dinero abiertamente ilegal. Es decir, el dinero de las organizaciones criminales que a algún lugar tiene que ir a parar, Francisco, porque hablan de millones y millones y millones de dólares y euros. Y pues, ¿en dónde están? ¿Qué tanto crece que es una especulación, que el destino de ese dinero es inevitable e invariablemente estos paraísos fiscales? Un segmento se va al sector financiero y otra parte se va a los paraísos fiscales, que son parte del sector financiero, es una parte especializada del sector financiero. El dinero del narcotráfico, por ejemplo, los recursos que produce el narcotráfico, investigaciones han determinado que solamente el 8% se queda en Latinoamérica, en el caso de la región, y aproximadamente el 90 o 92% de los recursos generados por el tráfico ilícito de drogas van a dar al sistema financiero y a los paraísos fiscales. Cuando nos dices el sistema financiero, para los que no sabemos de esto, ¿qué quiere decir? El sistema financiero es el conjunto de instituciones y de reglas que permite la custodia de los recursos y la inversión de los mismos. La inversión de los mismos en actividades lícitas e infortunadamente en algunas ocasiones en actividades no lícitas. El sistema financiero es el que permite que el dinero circule, es digamos las venas de una economía. Una economía necesita tener aire y sangre que es trasladado por los pulmones y las venas y las arterias. El sistema financiero es el que transmite y traslada el dinero. Efectivamente, es un sistema global. Y se estima además, Pedro, que en los paraísos fiscales se encuentran, la estimación es difícil, pero lo dice la OCDE, entre 20 y 32 billones de dólares. Para darnos una idea de lo que es esto, una parte lícita y otra no lo es, entre 20 y 32 billones de dólares. Para darnos una idea de lo que es casi 2 veces el PIB de Estados Unidos en 2016, que es de 18 billones de dólares. El PIB de México es de 1.1 billones de dólares. Es decir, en el sector, en los paraísos fiscales, solamente en los paraísos fiscales, estaría entre 20 y 30 veces el PIB de un país como México. Impresionante, la verdad impresionante. Margarita, hablamos de México, hablamos de estas cantidades que son en verdad abrumadoras y hablamos también, y si quieren mencionamos nombres, si no, no me importa. Yo lo único que quiero poner sobre la mesa es cuál es el perfil de las personas mexicanas que aparecen en estas informaciones periodísticas. Es decir, ¿qué nos dice de nuestros futbolistas? ¿Qué nos dice de nuestros artistas? ¿Qué nos dice de nuestros políticos? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad el hecho de que veamos ahí, como muchos otros países lo vieron, incluso se habla hasta de reyes, etcétera, pero reflejada a esta élite del México privilegiado, reproduciendo estas prácticas
de evasión a través del traslado de recursos fuera del país? Bueno, pues en principio tendríamos que reconocer que se maneja una doble moral. Por un lado, el que queremos contribuir, el que yo estoy ajustándome al principio de legalidad en el país, y sin embargo, por otra parte, los recursos los estoy depositando para evitar el pago de impuestos. Aquí valdría la pena señalar que dentro de las reglas del juego que operan en los paraísos fiscales, hay paraísos fiscales zona gris y zona negra. Los zona negra son los que no dan absolutamente ningún dato. Los paraísos zona gris son los que proporcionan algún dato. Si yo tengo algún referente como país, pueden inducirme, pueden darme algún referente, pero los de zona negra no, es el secreto absoluto. Y entonces a partir de esto, uno de los procedimientos que se siguen, que es ahí donde se refleja que hay una falta de ética total, es el que a través de fundaciones de ayuda a los que menos tienen, se deposita este dinero y generalmente están a nivel internacional, en donde de ahí fluyen todos los recursos, pero finalmente lo que se está haciendo es depositarlos en un paraíso fiscal donde no hay control, no hay transparencia, cuánto entró ni de dónde entró, entonces puede filtrarse ahí dinero mal habido, y es ahí donde las figuras públicas como artistas, deportistas, funcionarios públicos, aparecen haciendo este tipo de operaciones, que las primeras dos preguntas que surgen es: ¿sus recursos lícitamente obtenidos y registrados dan para ese tipo de inversiones? Y dos, ¿por qué lacerar así el país de donde dices que quieres ayudarlo, llevándote el dinero a donde no generas el pago de impuestos? Y no porque no tengas recursos de qué vivir, sino simple y sencillamente porque ya lo que te mueve es acumular más y más riqueza. Que es increíble eso, Así ¿no? es. Como no, el ser humano no tiene llenadera, no Así tiene es. límites en esta ambición de tener lo que ya ni siquiera va a ser capaz en varias generaciones de gastar. Es muy, muy impresionante. Francisco, estamos en un momento en el que decimos que uno de los grandes problemas, y es real, de nuestra sociedad es la corrupción. Y reclamamos la corrupción y solemos apuntar el dedo flamígero de la acusación hacia los servidores públicos en general, hacia los políticos, hacia la clase política. Tengo la impresión de que este tema nos dice algo pues también muy fuerte de la otra dimensión de nuestra sociedad, que es esa sociedad no necesariamente vinculada con el Estado, pero sí vinculada con la generación de recursos, y que si bien quizá lo que lleva a cabo no es del todo ilegal, pues de alguna forma se asemeja al defraudar a la sociedad, como bien nos dice Margarita Palomino. Efectivamente, el Paradise Papers señala que son pues los hombres más ricos de México los que trasladan principalmente sus recursos a otros países. Desde luego hay políticos, desde luego hay pequeños y medianos empresarios, pero son las grandes riquezas las que están haciendo este traslado. Y esto es un síntoma de lo que estamos viviendo desde el último tercio del siglo XX, un traslado del poder del sector público al sector privado. Hoy por hoy la corrupción no solamente es realizada por agentes públicos, sino por agentes económicos privados. Y este escándalo del Panama Papers y Paradise Papers lo subraya. Es hoy por hoy también el sector privado, sobre todo el gran sector privado, en términos de capital, el que no cumple con las leyes. Es decir, tenemos en nuestros países, infortunadamente, una ley para todos y una ley para los amigos. Y los amigos son los grandes capitales. Esto definitivamente genera una desigualdad muy grande en sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, donde se estima además, Pedro, que más o menos hay 2 veces la deuda externa de nuestros países en los paraísos fiscales. ¿Qué te dice, Margarita, para cerrar el programa, el hecho de que México no esté solo en este fenómeno tan lacerante, sino que, como dice Francisco, son varios de los países latinoamericanos los que se encuentran en la misma situación? Y curiosamente los países que están en vías de desarrollo son los más afectados, porque es precisamente quienes no pueden ser autosuficientes en la generación de infraestructura ni inversiones, precisamente por esto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el alto índice de corrupción? Porque independientemente de que pueden trasladar sus recursos a cualquier parte del mundo, es ostentoso la forma en que se está manejando esto, y a lo mejor antes, cuando no sabíamos, podíamos decir, bueno, por ignorancia no sabemos, no tenemos el acceso a esta información, pero cuando se hace público, la pregunta es, ¿cuál debe de ser la función del Estado? Bueno, pues tenemos toda una estructura a través de la cual puede fiscalizar. Entonces, en el momento en que hay indicios de que alguien no está ajustándose al principio de legalidad, pues lo que tendríamos que hacer es practicar auditorías. La pregunta es, ¿qué auditoría se ha ordenado en torno a toda esta gama de grandes personajes y de empresas que se ha señalado que cuentan con inversiones, con pruebas ilícitas o no, pero que se ha comprobado, que se ha demostrado que cuentan con grandes inversiones, y que la pregunta es,
y han pagado impuestos en México. Pues ahí tienen, nos quedamos con estas dos preguntas que no son de poca monta. ¿Qué auditorías se han llevado a cabo una vez que conocemos la información que ya se hizo internacionalmente pública? Y dos, ¿se pagó impuestos o no se pagó impuestos por parte de los tenedores de esos grandes capitales internacionales? Esto ha sido observatorio semanal. Agradezco a Margarita Palomino y a Francisco Ibarra Palafox el hecho de que nos hayan acompañado hoy para ayudarnos a entender un tema que no era sencillo, pero que no sé a usted, al menos a mí después de escucharlos, me ha quedado mucho más claro. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo domingo en TV UNAM.